Continuamos en Kilómetro Cero, vamos a charlar con Alejandro Otero porque hubo algunas declaraciones del Fondo Monetario Internacional que por lo menos nos hacen recordar algunos tiempos, ¿no, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Buen día. Muy buen día. Efectivamente, un documento que circularizó el fondo horas antes de la reunión que va a tener el ministro Guzmán con Cristalina Georgieva y otros funcionarios en el marco del G20. Ahora hablamos un poquito de eso porque me parece que es interesante, pero el documento del fondo, en fin, enfatiza lo de siempre, ¿no? Digamos, uno podría decir noticias de ayer, extra, diría el indio, porque en definitiva, a la hora de mencionar a la Argentina, la diferencia de la recomendación que hace para el resto de los países es un documento que analiza las tensiones que se generan o que se pueden generar en la pospandemia, en la salida de la pandemia y a raíz de la esperada recuperación económica, y entonces preocupan las tensiones inflacionarias que se podrían generar y mantiene en términos generales el fondo esta línea que le ha dado Cristalina, la nueva directora general, que recomienda mantener el nivel de la demanda, mantener el nivel del gasto para impulsar una salida más acelerada y sinérgica de la actividad económica a nivel mundial. Pero en el caso de la Argentina dice, ojo, porque estas tensiones, este incremento del gasto puede generar tensiones de tipo inflacionaria, que en algunos países se pueden administrar, pero en la Argentina, dice, conviene, y ahí viene la solución clásica, ¿no? Sí. Establecer recortes más acelerados y en definitiva termina recomendando una política monetaria y fiscal dura, lo que conocemos popularmente como el ajuste. Recordemos que cuando se dice que la política monetaria y fiscal sea austera o sea dura o sea conservadora o cautelosa, lo que se está diciendo es que el Estado debe cuidar sus cuentas, priorizar el equilibrio fiscal, no alentar el déficit, es decir, no alentar el gasto por encima de los ingresos y de ninguna manera, si hubiera déficit, financiarlo con emisión monetaria. Lo que está diciendo es eso, que en la práctica significa una invitación al Estado a que reduzca el gasto. Y claro, cuando el Estado reduce el nivel de gasto, los que sufren son aquellos que son los beneficiarios del gasto, los sectores populares, ¿verdad? Los jubilados, los pensionados, los subsidiados de toda índole, los bienes públicos como la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo económico. Entonces, reducir el gasto no es una frase hueca, significa cambiar las condiciones materiales de vida de la gente para peor. Y Así que esto fue lo que circuló en este documento, pero el gobierno argentino se viene manteniendo muy en otra tesitura y ya ha hecho saber a cada uno de estos comentarios del fondo y a quien se lo quiera recomendar, porque tenemos internamente los voceros que no necesitan ningún documento del fondo, ¿verdad? Los voceros de la derecha vienen recomendando esto al gobierno de manera sostenida y permanente, como ya sabemos y es habitual, y el gobierno ha hecho saber que de ninguna manera va a aplicar políticas que arriesguen el crecimiento o que desmejoren la condición de la vida material de las mayorías. claro, Así que una prueba más de que aquel Fondo Monetario que supuestamente venía a ser más bueno, eso durante la gestión de Macri cuando empezábamos a volver lamentablemente, y esta nueva gestión de Cristalina Georgieva que también asomaba como algo un poco más positivo, bueno, no es tan así. sí, no sorprende para nada esto que ha circulado el fondo, y también yo creo que hay que leerlo en una clave tecnopolítica, es decir, a ver, es la reunión del G20 en Venecia estos días, Sí. empieza hoy. ¿Qué significa esto? Que es la habitual reunión de los ministros de Hacienda
y finanza y titulares de los bancos centrales, es decir, de los responsables de la finanza de los 20 principales países del mundo, entendido por principales países del mundo, aquellos que representan el mayor volumen de producción, el mayor volumen del comercio internacional, los mayores niveles de población. Entonces son las 20 naciones más importantes, se reúnen los responsables de las finanzas de esos países a tratar cuestiones relevantes. Este año hay una que es excluyente, ¿verdad? Que la hemos comentado en algún momento, y es este famoso acuerdo que se busca generar en torno a una serie de modificaciones para gravar en materia de fiscalidad internacional, y en particular la medida de el impuesto mínimo del 15% sobre la renta a los grandes grupos multinacionales, que ahora si querés profundizamos un poquito en esto porque es realmente un tema muy importante y se espera que estos responsables de las finanzas de los 20 países ratifiquen el acuerdo que ya dieron los presidentes del G7, es decir, de las 7 naciones más importantes, y que este segundo paso, ahora un acuerdo del G20, termine con el acuerdo de los líderes del G20 que va a ser en octubre, y entonces se termine por consagrar esta nueva iniciativa en materia de fiscalidad internacional, que dicho rápidamente lo que busca es que tributen los grandes grupos nacionales, los grandes grupos multinacionales, las grandes empresas, esos pulpos que todos conocemos y en particular las digitales, que han logrado al amparo del uso de los paraísos fiscales y la ingeniería de la planificación fiscal, evitar tributar en la medida de sus posibilidades, y como el mismo Biden decía, empresas que comercializan marcas que todos conocemos, que son mundialmente conocidas, en Estados Unidos nada más ni nada menos no pagan absolutamente nada, pero este fenómeno que se viene dando hace varios años se agravó con la presencia de las digitales, de las Google, de las Amazon, de las Facebook, porque ellas directamente al amparo de su condición digital, al amparo de que no tienen una localización física en ninguno de los países, dificultan aún más la posibilidad de establecerle gravámenes, porque esa situación, digamos, hackea los principios básicos del derecho internacional en materia de tributación, que requieren que para un país pueda establecer impuestos, pueda establecer gravámenes a una empresa, tiene que tener algún grado de radicación, de injerencia en el territorio sobre el cual ese país es soberano. Bueno, las digitales, obviamente por su condición, son evanescentes, entonces parecieran no estar en ningún lugar como no sea la nube, y como la nube no es un Estado ni cobra impuestos, entonces esto genera un verdadero dolor de bolsillos a todos los fiscos del mundo, y ha hecho que se aceleraran las conversaciones para ver cómo resolver este verdadero entuerto que, insisto, ya venían planteando las grandes compañías multinacionales con su planificación fiscal y el uso de los paraísos fiscales, pero ahora con las digitales, en fin, se ha vuelto el tema mucho más grave, y la pandemia lo ha agravado aún más porque la necesidad de recursos en todo el mundo es a todas luces elocuente y evidente, ¿verdad?, para atender la devastación que ha resultado de la pandemia. Entonces eso es lo que se va a discutir centralmente en esta reunión del G20 en estos días. Pero Guzmán va a aprovechar para avanzar las negociaciones por la deuda, es decir, que nosotros, además de esta agenda que nos convoca a nivel internacional y que recién un poco rápidamente traté de presentar, tenemos una agenda propia, una agenda nacional de continuar las conversaciones con el fondo para cerrar el tema de la deuda. Entonces, lo que digo es que este documento no me parece de ninguna manera inocente, es decir, marca un poco la línea dura que va a tener la representación del fondo a la hora de conversar con el ministro, y le anticipa lo que le va a exigir, política monetaria dura, política fiscal dura, plan de ajuste que garantice la consabida estabilidad de precios, es decir, que garantice un impacto eficaz sobre la inflación, cuando sabemos que en la Argentina este tipo de medidas no hacen más que agravar la situación de recesión e inflación que dicen querer venir a resolver. Recordemos que siempre el fondo postula estas medidas porque dice que de ese modo se va a recuperar la confianza,
va a caer la inflación y va a crecer la inversión. Bueno, una y otra vez hemos visto que puede ser que en alguna parte del mundo eso funcione. Puede ser que en la Argentina en el largo plazo funcione, pero como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Claro. En general, antes de que eso dé muestra de que puede funcionar, lo que evidencia es un empeoramiento de la situación que se quiso resolver al momento que se empezaron a aplicar las medidas de política monetaria y fiscal dura. Por eso el gobierno con buen criterio está yendo por otro lado, ¿verdad? Está yendo por el lado de intentar recuperar los ingresos, de controlar ciertos precios, de establecer acuerdos para que algunos precios claves como el de la carne termine por bajar y alinearse con el resto de los alimentos, por poner controles sobre el tema de los medicamentos, en fin, medidas que son conocidas como heterodoxas, no son las que recomienda el Fondo Monetario, todo lo contrario, el Fondo las critica, pero son las que tienen alguna chance de dar resultado en un país como el nuestro que tiene las particularidades que efectivamente tiene. En algún lugar leí que al Fondo Monetario no le interesa demasiado, como decís vos ahora, esto de mejorar la situación económica, o quizá, no sé, quizá realmente creen que a largo plazo es así, pero que no le interesaba demasiado eso, sino más bien implementar el neoliberalismo o políticas de ese estilo en distintas partes del mundo. ¿Puede ser que sea de esa manera? Bueno, eso no cabe duda. A ver, vos fíjate, vamos a decirlo rápido, no sé qué tiempo tenemos, pero el Fondo Monetario no nació para hacer lo que está haciendo. El Fondo Monetario nació como una de las instituciones multilaterales de posguerra para que los países, los estados, evitaran endeudarse con los bancos y con los particulares, porque eso conllevaba al desastre, era lo que había evidenciado la crisis del 30, que no se superó hasta después de la Segunda Guerra Mundial y la crisis misma del 30, y recordemos la Segunda Guerra Mundial es el genocidio, millones de muertos, destrucción de activos en todas partes del mundo, y entonces se crean una serie de instituciones multilaterales que dicen, bueno, no repitamos el pasado, no repitamos la historia, creemos algunas instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario, que vayan regulando, Naciones Unidas, para regular en lo político, en lo económico y en lo financiero, de modo de evitar que volvamos a caer en situaciones desastrosas. Así que el Fondo Monetario es una especie de prestamista de última instancia frente a los desfasajes financieros que pudieran tener los países. De ahí mutó a lo que es hoy, que es efectivamente el gran promotor de las medidas neoliberales, el gran promotor de la liberalización de la economía, el gran promotor de la liberalización de la actividad financiera, con las consecuencias de inestabilidad y crisis que hemos vivido desde que esto resultó así. ¿Cuándo empezó el Fondo Monetario a mutar de aquello para lo que fue creado a esto que es hoy? Con la famosa crisis de la deuda de principios de los años 80, ¿no? Ahí, en la crisis de la deuda, cuando México levantó el teléfono y dijo, no vamos a poder pagar la deuda externa que tenemos, y atrás venía Argentina, Brasil y otros, ahí entonces los acreedores dijeron, epa, ¿qué pasó acá? Para el momento, y necesitamos a alguien que nos asegure que se van a tomar que se van a tomar las medidas que hagan que se generen los excedentes para pagarnos la deuda. ¿Y qué significa generar los excedentes para pagarnos la deuda? Bueno, que los estados, en vez de dedicar sus recursos a mejorar la vida de la gente, tienen que destinar los recursos a pagar la deuda. Y entonces, como la frazada es corta, si no la destino si la destino a pagar la deuda, entonces no la destino a mejorar la vida de la gente. Y desde entonces hasta ahora el fondo ha sido el gran promotor de esas medidas y el gran garante de que los acreedores van a cobrar. Si en el medio los pueblos sufren, no parece ser algo que hasta ahora haya sensibilizado al Fondo Monetario. Tampoco va a suceder en esta negociación con la Argentina. Por eso la firmeza del gobierno argentino es clave para el bienestar de nuestro pueblo. Esperamos entonces la resolución del G20, tanto por lo de los impuestos a esas grandes empresas, como viendo de qué manera se va resolviendo también la cuestión con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Alejandro. A ustedes, hasta luego. Alejandro Otero, nuestro economista aquí en Kilómetro Cero, nos explicaba un poco la historia del Fondo Monetario Internacional y lo que hoy está en disputa. Había leído ahí para un parcial de historia que todas las crisis de la Argentina, todas estuvieron bajo, o sea, desde que se creó el fondo y desde que Argentina ingresó al fondo en 1955 con Aramburu, desde ese momento todas estuvieron dentro del marco de programas
del Fondo Monetario Internacional de ajuste. O sea que ni siquiera vino a equilibrar la economía argentina, además de perjudicar a los trabajadores, perjudicar a los jubilados, las jubiladas, pensionados, pensionadas. Además de todo eso, nos generó una crisis como país, como Estado, y tampoco pudimos llevarla adelante. Por eso no hay que volver al fondo, por eso la elección anterior, que fue pagada con el dinero proveniente de esa deuda con el Fondo Monetario Internacional por parte del presidente Macri, que por suerte ya no es presidente, bueno, esa deuda nos va a generar un conflicto si es que volvemos a un programa dictado por el Fondo Monetario Internacional que implique políticas de este estilo que nos contaba Alejandro. Así que muchísimas gracias nuevamente.